Mi esposa me trató como si no existiera durante 10 días. Usé ese tiempo para cambiar cosas, 13 de ellas. Al final, ignorarme ya no era una opción y el equilibrio había cambiado. Había estado sentado en la mesa de nuestra cocina durante 20 minutos, viendo a Sofía moverse por nuestro apartamento como si yo fuera un mueble. Ni una mirada, ni una palabra. ¿En serio no vas a hablarme?, pregunté. Pasó a mi lado para rellenar su café, con el hombro inclinado para evitar el contacto. La cafetera siseó, llenando el silencio donde debería haber estado su voz. No era nuestra primera discusión, pero este silencio, este borrado completo de mi existencia, era territorio nuevo. Comenzó ayer por la noche, justo después del incidente del aeropuerto el domingo. Había olvidado recoger a su madre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM. Un error genuino. Había estado absorto en una presentación de trabajo y para cuando lo recordé, su madre ya había pagado 1.400 pesos por un taxi. Me había disculpado inmediatamente, profusamente. Pero Sofía simplemente me había mirado con ojos fríos y no había dicho nada. Y no había dicho nada desde entonces. Sofía, vamos. Metí la pata. Lo sé. Pero somos adultos. Deberíamos poder discutir esto. Vertió crema en su café con un cuidado meticuloso, observando cómo el blanco se arremolinaba en el marrón como si fuera la cosa más fascinante del mundo. Luego caminó hacia el dormitorio, cerrando la puerta con un clic silencioso que de alguna manera se sintió más fuerte que un portazo. Me quedé allí, mirando mi propio café intacto, sintiendo que algo se movía dentro de mi pecho. Aún no estaba enojado, más bien como la primera grieta en una presa. Eso fue el lunes, día 1 de lo que más tarde llegaría a considerar como el experimento de mi esposa para hacerme desaparecer. Para el lunes por la noche, lo intenté todo. Me detuve en la floristería de camino a casa y le compré sus peonías favoritas, unas caras de color rosa pálido que siempre decía que le recordaban al jardín de la casa de su infancia. Las puse en la mesa de café donde ella estaba sentada, revisando su teléfono. Las miró y luego volvió a su teléfono. Ningún cambio en su expresión. Sé que metí la pata, dije, todavía de pie con mi abrigo puesto. Tu mamá es importante para ti, y debería haberlo recordado. ¿Podemos, por favor, hablar de esto? Nada. Se levantó, caminó a mi alrededor como si yo fuera un mueble que bloqueaba su camino, y desapareció de nuevo en el dormitorio. Cené solo esa noche. Pasta sobrante recalentada en el microondas, comida de pie en el mostrador porque sentarme solo en nuestra mesa se sentía demasiado patético. Las peonías se quedaron en la mesa de café, perfectas e ignoradas. Dormí en el sofá, o lo intenté. Mayormente me quedé mirando el techo, repasando el incidente del aeropuerto, buscando otras transgresiones que podría haber pasado por alto. ¿Había sido negligente, desatento? ¿Cuándo había sido la última vez que realmente la había escuchado hablar de su día? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza hasta que el agotamiento finalmente me venció alrededor de las 3 de la mañana. El martes trajo más de lo mismo. Le preparé el desayuno, tostada de aguacate exactamente como le gustaba, con un huevo pochado perfecto. Café a la temperatura adecuada. Salió vestida para el trabajo, miró el desayuno, luego caminó hacia el refrigerador y se preparó un batido de proteínas. Tiró el café por el fregadero. Arrojó la tostada a la basura. Se fue sin decir una palabra. Me quedé en nuestra cocina escuchando la puerta cerrarse, sintiendo que algo dentro de mí comenzaba a endurecerse. En el trabajo, estaba distraído. Mi jefe, Gerardo Vargas, me preguntó si quería liderar una próxima presentación para un cliente de la cuenta de Interlomas la semana que viene. Normalmente, habría declinado, pero algo me hizo decir, sí, tengo ideas para esto. Las cejas de Gerardo se arquearon. Muy bien, muéstrame lo que tienes para el viernes. Durante mi hora de almuerzo, hice algo que nunca había hecho antes. Busqué en línea, esposa aplicando la ley del hielo. Los resultados fueron esclarecedores e incómodos. Artículo tras artículo lo etiquetaban como manipulación emocional, una forma de abuso psicológico, una táctica de control. Los leí sentado en mi coche, sintiéndome validado y humillado en igual medida.
Esa noche, intenté un enfoque diferente. Cuando Sofía llegó a casa, intenté una conexión física, solo un toque en su hombro mientras estaba de pie en la estufa cocinando su propia cena. Se encogió como si la hubiera quemado, visiblemente se estremeció y se apartó. Esto es infantil, dije, y escuché el filo en mi voz. Se supone que somos compañeros. Háblame. Sirvió su comida, la llevó al dormitorio y cerró la puerta. Comí solo otra vez, pero esta vez, el dolor se mezclaba con algo más. Ira, sí, pero también una extraña claridad. Miré alrededor de nuestro apartamento, la vida que habíamos construido juntos, y me di cuenta de que había sido invisible mucho antes de que ella comenzara a ignorarme. Me había hecho pequeño, complaciente, infinitamente flexible para mantener la paz. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿Cuándo me había convertido en la persona que se disculpaba por existir? No pude dormir. Alrededor de la medianoche, me paré en el baño mirando mi reflejo. Ojos cansados, hombros caídos. ¿Cuándo me convertí en esta persona? Susurré. Esa noche, ella volvió a tomar el sofá, evitando incluso compartir la cama conmigo. Miércoles por la mañana, día 3. No intenté interactuar con Sofía. Simplemente observé su evitación practicada. Cada paso calculado para excluirme. Era una actuación, una estrategia. Durante una sesión de estrategia en el trabajo, presenté una idea con una convicción inesperada. El equipo respondió con entusiasmo. Después, Gerardo me llevó aparte. No sé qué te ha pasado esta semana, pero ese fue un pensamiento sólido. Deberías hablar más a menudo. En el trabajo, la gente me escuchaba, valoraba mi opinión. En casa, era invisible. Durante el almuerzo, me senté en el bosque de Chapultepec, con vistas al lago, pensando. Entonces tomé una decisión. 10 días. Si Sofía seguía jugando a este juego en 10 días, me transformaría por completo. No para recuperarla, sino para reclamar quién había sido antes de empezar a disculparme por existir. Saqué mi teléfono y empecé a hacer una lista. ¿Qué había descuidado? ¿En qué me había convertido? ¿Qué necesitaba cambiar? La lista creció: estado físico, apariencia, ambición profesional, conexiones sociales, pasatiempos que había abandonado, independencia financiera. Miré la lista, sintiendo algo parecido a la emoción. O tal vez era solo el primer destello de autoestima que había sentido en años. Esa noche, no fui directamente a casa. Me detuve en un gimnasio en Polanco, un lugar de 24 horas que había notado pero nunca había entrado. Dentro, encontré a un entrenador llamado Vicente Pérez, un exmarine con el tipo de intensidad directa que no dejaba lugar a excusas. Necesito hacer algunos cambios, le dije. Rápido. Vicente me examinó con una mirada evaluadora. Has estado cómodo durante demasiado tiempo. Podemos arreglar eso. ¿Qué tan comprometido estás? Completamente. Pruébalo. Estate aquí mañana a las 5 de la mañana. Acepté sin dudarlo. Cuando llegué a casa, Sofía estaba en la sala de estar fingiendo leer. No la saludé. Fui directamente a nuestra habitación de invitados, la que usábamos como oficina, y cerré la puerta. Durante las siguientes 2 horas, trabajé en mi plan: 10 días, 13 cambios específicos, cada uno diseñado para transformar no solo mi apariencia o hábitos, sino mi relación fundamental conmigo mismo. Oí abrirse la puerta de la oficina detrás de mí, sentí la presencia de Sofía en el umbral. Normalmente, me habría girado inmediatamente, ansioso por cualquier migaja de atención. En cambio, seguí escribiendo, haciendo mi plan, fingiendo que ella no estaba allí. Después de un largo momento, cerró la puerta. Sonreí. Una pequeña victoria, pero se sintió significativa. Esa noche, puse mi alarma para las 4:30 de la mañana. Mientras me quedaba dormido, mi último pensamiento fue claro y nítido: 10 días, 13 cambios. Para cuando este tratamiento de silencio termine, ella no estará ignorando al mismo hombre. La alarma rompió la oscuridad a las 4:30 de la mañana del jueves. Día 4.
Me levanté en silencio. Sofía estaba dormida en el sofá. El Fuerza Total Gym estaba casi vacío a las 5. Vicente estaba esperando, con aspecto fresco a pesar de la hora temprana. Parece que has estado cómodo durante demasiado tiempo, dijo. Vamos a arreglar eso. La siguiente hora fue brutal. Al final, el sudor había empapado mi camisa, pero me paré más derecho. Misma hora mañana, dijo Vicente. En el trabajo, le pregunté a Irene Garza, nuestra directora creativa senior, sobre asumir más responsabilidades. Respondió de inmediato. Ya era hora de que preguntaras. Esa noche, me detuve en una tienda de ropa para hombres en La Condesa, del tipo que siempre había pensado que era demasiado cara. Mirando mi reflejo en el escaparate, me di cuenta de que me había estado vistiendo como alguien que no quería ser notado. Dentro, le dije al vendedor, necesito una mejora completa. Una hora más tarde, salí con 3 trajes, camisas a medida, zapatos de calidad. Al llevar esas bolsas, sentí una inversión en mí mismo. Cuando entré en nuestro apartamento esa noche, Sofía estaba en la cocina. Levantó la vista cuando entré y sus ojos se abrieron ligeramente al ver las bolsas de la compra. La primera reacción real que había visto de ella en 4 días. No di explicaciones. Simplemente pasé, colgué mi abrigo y fui al dormitorio a organizar mi ropa nueva. Oí sus pasos detenerse fuera de la puerta del dormitorio. La oí dudar, pero no entró, no habló. Esa noche, vino a la cama en lugar de dormir en el sofá. Se acostó a mi lado en la oscuridad. Podía sentir su conciencia de mí, su confusión por mi cambio de comportamiento. No lo reconocí, simplemente leí mi libro con calma hasta que estuve listo para dormir. Viernes por la mañana, día 5. La alarma a las 4:30 se sintió un poco menos violenta que ayer. Mis músculos estaban adoloridos, pero era el tipo de dolor bueno, el que decía que estaba construyendo algo. El entrenamiento de Vicente fue incluso más duro que el del jueves. Me empujó hasta que pensé que no podía hacer una repetición más, y luego me hizo hacer 3 más. Ya te estás fortaleciendo, dijo mientras terminaba una serie de burpees. No solo físicamente. Puedo verlo en cómo te comportas. Después del gimnasio, tenía una cita. Barbería Capital, una barbería en La Condesa que parecía más un salón de lujo que una barbería tradicional. La había reservado tarde anoche, sabiendo que mi corte de pelo actual gritaba seguro y olvidable. El barbero estudió mi rostro durante un largo momento. Te has estado escondiendo detrás de este corte conservador. Déjame mostrarte lo que podría ser. 45 minutos después, apenas me reconocía. El corte de pelo era moderno, texturizado en la parte superior, más corto en los lados. También había dado forma a mi barba, que había estado dejando crecer por pereza, en algo intencional y afilado. Este es quien deberías haber sido todo el tiempo, dijo el barbero, girando la silla para que pudiera ver el efecto completo. Tenía razón. El hombre en el espejo parecía más joven, más afilado, presente. Llevé uno de mis trajes nuevos al trabajo, gris carbón, perfectamente ajustado, con una camisa blanca impecable y una corbata que realmente parecía intencional en lugar de obligatoria. El efecto en la oficina fue inmediato. La recepcionista me miró 2 veces visiblemente. Vaya, Mateo, cita importante. No, solo sentí ganas de elevar mis estándares. Durante todo el día, la gente me trató de manera diferente. Los colegas se demoraban en la conversación. Mis opiniones en las reuniones parecían tener más peso. Era sutil pero inconfundible. La gente responde a cómo te presentas. En el almuerzo, en lugar de comer en mi escritorio, fui solo a un buen restaurante, me senté en una mesa, ordené con confianza, disfruté de la comida sin esconderme detrás de mi teléfono. La anfitriona me sonrió, cálida y genuina. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había mirado así? Esa tarde, Irene me llamó a su oficina. Te he estado observando esta semana, dijo. Algo es diferente. Eres más asertivo, ocupas espacio. ¿Me gusta? Gracias. Te voy a poner en el proyecto de Interlomas como colíder.
Es de alto perfil, una buena oportunidad para mostrar lo que puedes hacer. Le di las gracias y salí de su oficina sintiéndome como si midiera 3 metros. Reconocimiento profesional basado en el mérito, en la confianza, en presentarme como mi yo completo. Cuando llegué a casa esa noche, Sofía estaba en la cocina. Se giró cuando me escuchó y vi cómo sus ojos se abrían ante el efecto completo: traje nuevo, corte de pelo nuevo, nueva presencia. Abrió la boca y por un momento pensé que podría romper su silencio. Pero luego la cerró, se dio la vuelta y volvió a cortar verduras. Pasé sin comentar, me cambié a ropa casual que también era nueva y bien ajustada, y fui a la habitación de invitados. Había pedido una guitarra a principios de la semana. Llegó hoy. Toqué en la universidad, había sido bastante bueno, en realidad, pero lo había dejado después de que nos casamos. A Sofía nunca le había interesado particularmente mi música, y gradualmente simplemente dejé de tocar. Abrí el estuche, saqué la guitarra acústica y sentí el peso familiar contra mi cuerpo. Las cuerdas necesitaban afinación, pero mis dedos recordaban los acordes básicos. Estaba a mitad de una canción que había escrito en la universidad cuando vi el reflejo de Sofía en la ventana. Estaba de pie en el umbral, mirándome. Seguí tocando, no me di la vuelta. Después de un minuto completo, se fue. Sonreí y seguí tocando. Sábado por la mañana, día 6. El fin de semana significaba que los entrenamientos de Vicente eran más largos, más intensos. Estaba empezando a ver cambios en mi cuerpo, pequeños pero reales. Definición en mis hombros, un estómago más plano, brazos más fuertes. «Estás comprometido», observó Vicente cuando terminamos. La mayoría de los chicos renuncian para este momento. Hablan de cambiar, pero en realidad no hacen el trabajo. Ya terminé de hablar, dije. Después del gimnasio, hice algo que no había hecho en años. Le envié un mensaje de texto a Carlos Campos, mi compañero de cuarto de la universidad que todavía vivía en Querétaro. Habíamos perdido el contacto gradualmente, como sucede con las amistades cuando la vida se vuelve ajetreada y dejas de hacer un esfuerzo. «En la ciudad hoy, ¿quieres ir a cenar?». Su respuesta llegó de inmediato. «Absolutamente. Ha pasado demasiado tiempo, amigo». El viaje a Querétaro fue de 2 horas y media. Lo pasé escuchando la música que me había encantado en la universidad, con las ventanillas bajadas, sintiéndome más como yo mismo que en años. Carlos me encontró en una cervecería cerca de su casa. Su reacción cuando me vio lo fue todo. «Mateo, santo cielo, hombre. Te ves increíble». «¿Qué pasó?». Le conté la historia, el incidente del aeropuerto, el tratamiento de silencio, la decisión de cambiar. «Te está poniendo a prueba», dijo Carlos, reclinándose en su silla, viendo si te quiebras. «Si te desesperas». La mayoría de los chicos lo hacen. Estoy haciendo lo contrario. Puedo verlo. Bien por ti, hombre. ¿En serio? Pasamos 3 horas poniéndonos al día. Me contó sobre su negocio, una startup tecnológica que iba bien, y me presentó a algunos de sus amigos que se unieron a nosotros. Para cuando terminó la cena, tenía nuevas conexiones, nuevas perspectivas y el recordatorio de que era interesante para personas que realmente elegían interactuar conmigo. No salí de Querétaro hasta después de las 10. Conduje de regreso a la Ciudad de México con la música sonando, sintiéndome satisfecho de una manera que no había sentido en años. Cuando llegué a casa, el apartamento estaba a oscuras excepto por la luz del dormitorio. Entré y encontré a Sofía sentada en la cama, y de hecho habló. «¿Dónde estabas?». Primeras palabras en 6 días. Dejé mis llaves con calma. En Querétaro, visitando a Carlos. «¿No preguntaste si estaba bien?». La miré a los ojos. No me di cuenta de que necesitaba permiso. Su rostro se sonrojó ligeramente. «Estamos casados. Deberías decirme cuándo te vas por horas». «Te lo dije. Te envié un mensaje de texto diciendo que estaría fuera. Igual que lo haría con cualquier compañero de piso». «No soy tu compañera de piso». «No, eres mi esposa que no me ha hablado en 6 días».
Estoy ajustando mis expectativas en consecuencia. Fui al baño a cepillarme los dientes y ella me siguió, de pie en el umbral. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. ¿Qué es todo esto? La ropa, el pelo, desaparecer todo el día. Me enjuagué la boca y la miré en el espejo. Me estoy enfocando en mí mismo. Querías espacio. Lo estoy usando productivamente. Este no eres tú. Tienes razón. Este es quien debería haber sido todo el tiempo. Pasé a su lado hacia la sala de estar y me acomodé en el sofá con mi libro. Se quedó en el pasillo durante un largo momento, esperando claramente que fuera a la cama para continuar la conversación. No lo hice, simplemente seguí leyendo hasta que se rindió y se fue sola al dormitorio. Primera vez que había elegido el sofá. Otra pequeña inversión de roles. Domingo por la mañana, día 7. Una semana desde que comenzó el tratamiento de silencio. Una semana desde que empecé a cambiar. Me desperté temprano, incluso sin la alarma. Mi cuerpo se estaba ajustando a la nueva rutina. Hice café y me senté en la mesa de la cocina con mi portátil, trabajando en algo que había estado planeando. Sofía apareció alrededor de las 8, observándome. ¿Podemos hablar de ayer?, preguntó. Levanté la vista de mi pantalla. Estoy trabajando en algo en este momento. Quizás más tarde. Vi su rostro procesar eso, la evasión, la misma táctica que ella había usado conmigo durante días. No le gustó. Fue a hacer café, moviéndose por la cocina con movimientos controlados que sugerían frustración. Terminé lo que estaba haciendo, luego me vestí y me fui sin dar explicaciones. Mi primera parada fue el banco. Había concertado una cita ayer con un asesor financiero. Sofía y yo siempre habíamos mantenido cuentas conjuntas, poniendo todo en común. Tenía sentido cuando nos casamos por primera vez, pero en algún momento, había perdido la noción de mi propia autonomía financiera. La asesora era una mujer inteligente de unos 40 años que fue directa al grano. Quiero abrir cuentas separadas, le dije. Cuenta corriente y de ahorros personales, pero mantendré la cuenta conjunta para los gastos del hogar. Movimiento inteligente, dijo. La independencia financiera, incluso dentro de un matrimonio, es saludable. Pasamos una hora organizando todo. Transferí exactamente la mitad de nuestros ahorros conjuntos a mi nueva cuenta personal. Configuré depósitos automáticos para que la mitad de mi sueldo fuera a la cuenta conjunta para las facturas y la otra mitad a mi cuenta personal. Se sintió como reclamar una parte de mí mismo que había entregado sin darme cuenta. Desde el banco, fui a ver al doctor Adrián Fuentes, un coach de carrera que había encontrado en línea. Su oficina estaba en un elegante edificio del centro, y tenía el tipo de energía tranquila y enfocada que inmediatamente me tranquilizó. ¿Qué quieres de tu carrera?, preguntó. Me di cuenta de que no tenía una buena respuesta. Había estado yendo a la deriva, tomando el camino seguro, sin esforzarme nunca por lo que realmente quería. Quiero liderar, dije. Crear, tomar decisiones que importen. Entonces construyamos una hoja de ruta para llevarte allí. Pasamos 2 horas trazando metas, actualizando mi portafolio, identificando empresas y puestos que se alineaban con lo que quería. Me dio contactos de cazatalentos, sugirió estrategias de networking, me asignó tareas. Cuando salí de su oficina, me sentí lleno de energía, como si hubiera estado jugando en pequeño y finalmente me hubiera dado permiso para expandirme. Llegué a casa alrededor de las 5. Sofía estaba esperando, y en el momento en que entré, dijo, tenemos que hablar de lo que está pasando. Estoy de acuerdo, dije, dejando mi bolso. Primero, debes saber que he separado nuestras finanzas. Su rostro palideció. ¿Qué? Le expliqué con calma, las nuevas cuentas, la división justa del 50 al 50, mi continua contribución a los gastos del hogar. Hiciste esto sin discutirlo conmigo. De la misma manera que dejaste de hablarme sin discutirlo. Eso no es lo mismo. ¿No lo es? Ambas son decisiones unilaterales que afectan nuestra relación. La diferencia es que mi decisión es financieramente justa y no implica manipulación emocional.
Caminé hacia el dormitorio y ella me siguió. Esto es una locura. No puedes simplemente separar nuestro dinero. Me volví para enfrentarla. No separé nuestro dinero. Reclamé mi dinero. La mitad de nuestros ahorros ahora es mía. La mitad es tuya. Cada uno contribuimos por igual a las facturas. Eso es compañerismo, no control. Estamos casados. Se supone que debemos compartirlo todo. Compartimos una casa. Compartimos responsabilidades, pero he terminado de perderme en el concepto de nosotros. Necesito mantener quien soy. Abrió la boca para responder, pero levanté una mano. Necesito espacio para trabajar esta noche. Podemos continuar esta conversación mañana. Cerré la puerta de la habitación de invitados, dejándola de pie en el pasillo. A través de la puerta, la oí hacer una llamada telefónica. No pude distinguir las palabras, pero su tono era urgente. Buscando apoyo, validación. Déjala. Pasé la noche actualizando mi perfil de LinkedIn, contactando a antiguos colegas, construyendo mi red profesional. Para cuando terminé, tenía 3 nuevas solicitudes de conexión y un mensaje de un reclutador de una agencia de la competencia. Las cosas avanzaban rápido. Lunes por la mañana, día 8, de vuelta a la semana laboral. Pero yo era una persona diferente a la que había comenzado el lunes anterior. El entrenamiento de Vicente se centró en el boxeo. Canalicé todo en el saco pesado, cada frustración, cada momento de sentirme invisible, cada compromiso que había hecho. Sea lo que sea que estés resolviendo, dijo Vicente, observándome, te está volviendo peligroso en el buen sentido. En el trabajo, estaba la presentación de Interlomas que me habían asignado el martes. Gerardo había planeado copresentar, pero cuando nos reunimos en la sala de conferencias, hablé. Me gustaría liderar esto solo. Yo desarrollé la estrategia principal. Gerardo pareció sorprendido, pero asintió. Adelante. La presentación fue perfecta. Fui seguro, claro, persuasivo. A los clientes les encantó. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo el director de marketing del cliente. Perspectiva fresca, ideas audaces. ¿Cuándo podemos empezar? Después de que se fueron, Gerardo me llevó aparte. Nunca te había visto así. ¿Qué cambió? Dejé de esperar permiso para ser bueno en lo que hago. Me estudió por un momento. Hay una posición de director creativo que se abre el próximo trimestre. Ahora estás en mi lista corta. El resto del día trajo más validación. Irene me invitó a almorzar con la alta dirección. Me defendí en la conversación con los ejecutivos, y uno de ellos me preguntó si me tomaría un café alguna vez para discutir mis pensamientos sobre una próxima renovación de marca. Las puertas se estaban abriendo porque me estaba presentando de manera diferente, con confianza, con presencia. En el almuerzo, sonó mi teléfono. Un cazatalentos con el que el doctor Fuentes me había conectado. Tengo una oportunidad de la que deberías enterarte, dijo ella. Puesto de director creativo en una agencia de la competencia. Aumento salarial del 30%. ¿Interesado? Cuéntame más. Hablamos durante 20 minutos. No me comprometí, pero acepté una entrevista más tarde esa semana. Incluso si no aceptaba el trabajo, conocer mi valor en el mercado se sentía importante. Esa noche, en lugar de ir a casa, conduje hasta el Rincón del Jazz, un club de jazz en Coyoacán que siempre había querido visitar pero nunca lo había hecho. Me senté en la barra, pedí una copa y escuché a la banda. Una mujer a unos pocos asientos de distancia me miró y sonrió. Era atractiva, de aspecto profesional. Y cuando se movió al asiento a mi lado, entablamos una conversación fácil. ¿Estás aquí solo?, preguntó después de haber estado hablando durante 15 minutos. Estoy felizmente casado, pero me estoy tomando un tiempo para mí. Ella asintió, respetando el límite, y continuamos hablando de música, carreras, vida. Fue agradable ser visto, ser interesante para alguien que eligió interactuar. No llegué a casa hasta casi las 11. Sofía estaba esperando en la sala de estar,
y pude ver que había estado allí un rato. ¿Dónde estabas? Revisé mi teléfono. 7 mensajes de texto perdidos de ella. Fuera, escuchando jazz. No respondiste mis mensajes. Estaba ocupado. No me di cuenta de que necesitaba registrarme constantemente. Este no eres tú, Mateo. Estás actuando como una persona completamente diferente. La miré de verdad. Quizás nunca me conociste realmente. Quizás yo tampoco. Fui a ducharme, dejándola con ese pensamiento. Martes, día 9. Ahora podía ver los cambios físicos. Mis trajes me quedaban mejor porque mi cuerpo había cambiado, hombros más fuertes, una cintura más delgada. Me paraba diferente, caminaba diferente. En el trabajo, me acerqué a Gerardo con una solicitud. La cuenta de Santa Fe. Está teniendo dificultades. ¿La quiero? Esa es difícil. Alto riesgo. Lo sé. Por eso la quiero. Déjame demostrar lo que puedo hacer. Lo consideró, luego asintió. Es tuya. No me hagas arrepentirme de esto. La reunión del equipo esa tarde fue bien. Presenté mi plan de reestructuración para la cuenta de Santa Fe, y mis colegas quedaron impresionados. ¿Dónde se ha estado escondiendo este Benítez?, preguntó alguien, y había un aprecio genuino en su voz. Durante el almuerzo, me reuní con una agente inmobiliaria que Carlos había mencionado cuando hablamos el sábado. Elena Moreno, profesional y aguda. No estoy comprando, expliqué. Solo explorando opciones. Me mostró 3 apartamentos tipo loft en Polanco, espacios modernos, limpios y masculinos que no se parecían en nada al apartamento que Sofía y yo compartíamos. ¿Te estás mudando por trabajo?, preguntó Elena. Posiblemente solo mudándome, viendo qué hay disponible. Me dio folletos informativos, me dijo que llamara cuando estuviera listo. Tener opciones se sentía poderoso, saber que podía irme si quería, que no estaba atrapado por las circunstancias o las finanzas. Mi siguiente cita fue en un hotel boutique en Lomas de Chapultepec. Reservé su suite ejecutiva para los próximos días. ¿Negocios o placer?, preguntó el conserje. Desarrollo personal. También hice una reserva más, una caminata en solitario por la Huasteca Potosina. Físicamente desafiante, completamente solitario. Exactamente lo que necesitaba. Cuando llegué a casa alrededor de las 5:30, Sofía ya estaba allí. Inusual. Por lo general, trabajaba hasta tarde. Me vio sacar una maleta y empezar a empacar. ¿Qué estás haciendo? Tomando un poco de espacio. He reservado un hotel por unas noches. ¿Te vas? Me estoy tomando un tiempo para pensar. El mismo concepto que buscabas con el tratamiento de silencio, solo que más honesto. Esto es ridículo. Podemos solucionarlo. Levanté la vista de mi equipaje. ¿Ahora quieres solucionarlo? ¿Después de 9 días de fingir que no existo? Estaba molesta por mi madre. Entonces habla de ello. Usa palabras. No juegues juegos psicológicos con alguien a quien dices amar. Cerré la cremallera de la maleta y me puse de pie. ¿Cuándo vuelves? Cuando esté listo, te enviaré un mensaje. Se movió para bloquear mi camino hacia la puerta. Por favor, no te vayas. Lo siento. Estaba equivocada. Primera disculpa real. Primera vez que su voz se quebró con emoción genuina en lugar de solo frustración o ira. Dejé mi maleta. Aprecio eso, pero necesito este tiempo de todos modos. No como un castigo, sino como un espacio necesario para que yo descubra quién soy sin tener que manejar constantemente tus emociones. ¿Es esto un castigo porque no quise hablar contigo? No. Esto es que finalmente me estoy priorizando a mí mismo. Algo que debería haber hecho hace años. ¿Me estás dejando? Estoy dejando el apartamento. Si dejo el matrimonio depende de lo que descubra en los próximos días, y de lo que tú descubras también. Recogí mi maleta y caminé hacia la puerta.
Mateo, por favor. Me detuve, mirándola. Ahora estaba llorando. Lágrimas reales, emoción real. Te llamaré, dije. Pero necesito esto. Me fui, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. La suite del hotel era hermosa, espaciosa, moderna, con ventanas de piso a techo con vistas a la ciudad. Pedí servicio a la habitación, comí lentamente y me senté junto a la ventana observando las luces de la Ciudad de México. Por primera vez en 9 días, sentí paz. Sin tensión, sin andar con pies de plomo. Sin la actuación de tratar de romper el muro de silencio de alguien. Solo yo, finalmente cómodo estando solo. Dormí profundamente esa noche. Sin ansiedad, sin preguntas, solo descanso. Miércoles por la mañana, día 10, el último día de mi plazo autoimpuesto. Me desperté naturalmente alrededor de las 6. No necesité alarma. Fui al gimnasio del hotel para hacer ejercicio, luego desayuné en el restaurante del hotel. Me tomé mi tiempo, disfruté del café, leí las noticias en mi tableta. Mi teléfono había acumulado mensajes de texto durante la noche. Todos de Sofía. ¿Podemos hablar, por favor? ¿Te extraño? He estado pensando en todo. Estaba equivocada. ¿Puedes volver a casa? Respondí solo a uno, estaré en casa a las 7 esta noche. Hablaremos entonces. Su respuesta llegó de inmediato. Gracias. Haré la cena. Le respondí. No te molestes. No estoy interesado en gestos. Quiero una conversación. En el trabajo, Gerardo me llamó a su oficina. Al cliente de Santa Fe le encantaron tus propuestas iniciales. Quieren que lideres toda la campaña. Deslizó un papel sobre el escritorio. Esto viene con un cambio de título, Estratega Creativo Senior. Y un ajuste salarial apropiado. Miré los números. Un aumento significativo. Un avance real. ¿Acepto? Bien. Haz que nos sintamos orgullosos. A lo largo del día, los colegas me felicitaron. Irene pasó por mi oficina. Sabía que tenías esto dentro de ti, dijo. Me alegro de que finalmente lo estés mostrando. En el almuerzo, tuve mi entrevista con la agencia de la competencia. Salió excepcionalmente bien. Me ofrecieron un puesto en el acto. Director creativo. Un salario incluso más alto que la oferta de Gerardo. Lo aprecio. Necesitaré unos días para considerarlo. La reclutadora sonrió. Tómate tu tiempo, pero no tardes mucho. Eres exactamente lo que estamos buscando. Salí de la entrevista sintiéndome valorado, deseado, como si tuviera opciones. A las 6:30, regresaba a nuestro apartamento. El estacionamiento de nuestro edificio se sentía diferente de alguna manera, como si estuviera de visita en lugar de volver a casa. Entré exactamente a las 7. El apartamento estaba impecable. Sofía había limpiado todo. Se había vestido bien, se había maquillado, tratando de lucir bien, tratando de recuperar algo de control de la situación. Te ves bien, dijo cuando me vio. Incluso mejor que cuando te fuiste. 3 días de concentrarme por completo en mí mismo harán eso. Nos sentamos en la sala de estar uno frente al otro, el mismo espacio donde todo esto había comenzado hace 10 días. Te debo una explicación, dijo. Te escucho. Respiró hondo. Estaba enojada por mi madre, pero era más que eso. Sentí que me dabas por sentada, que olvidaste algo importante para mí. Quería que me persiguieras, que me mostraras que te importaba. Entonces, me manipulaste, me pusiste a prueba. Yo. Sí. Quería ver si lucharías por nosotros. Y en cambio, luché por mí mismo. No esperaba esto, nada de esto. La ropa nueva, la actitud, separar nuestras finanzas, irte. Este no eres tú. Me incliné hacia adelante. Tienes razón. Este no es el hombre con el que te casaste. Pero esto es lo que no entiendes.
Ese hombre era una versión disminuida de quien realmente soy. Me concentré tanto en mantenerte feliz que me olvidé de mantenerme completo. Nunca te pedí que hicieras eso. No con palabras. Pero cada vez que prioricé tus preferencias sobre las mías, cada vez que cedí para evitar un conflicto, cada vez que me hice más pequeño para que tú pudieras sentirte más grande, esas fueron decisiones que tomé hasta que se convirtieron en quien era. Tu tratamiento de silencio solo me obligó a verlo claramente. Entonces esto es mi culpa. No, esta es mi responsabilidad. Dejé que sucediera, pero no voy a dejar que continúe. Se secó los ojos. No quiero perderte. Te amo. Te creo, pero necesito que ames al yo real, no a la versión complaciente que se doblega para evitar la confrontación. ¿Puedes hacer eso? No sé si me gusta este nuevo tú. Eres más duro, menos accesible. Ahora tengo límites. Respeto por mí mismo. Te parecen difíciles porque estás acostumbrada a que mis límites sean negociables. Ya no lo son. ¿Qué significa eso para nosotros? Me recliné. Significa que empezamos de nuevo, pero no en los términos antiguos. ¿Cuáles son los nuevos términos? Este era el momento. El momento en que todo cambiaba o todo terminaba. Primero, dije, nos comunicamos directamente. Sin tratamientos de silencio, sin pruebas, sin juegos. Si estás enojada, me lo dices. Lo discutimos como adultos. Eso no es negociable. Ella asintió. De acuerdo. Segundo, mantenemos identidades individuales. Yo mantengo mi cuenta separada. Tú mantienes la tuya. Contribuimos por igual a los gastos del hogar, pero lo que es mío es mío. Lo que es tuyo es tuyo. Ella dudó. Eso se siente separado. Es saludable. Somos socios, no una sola persona. Después de un momento, asintió. Está bien. Tercero, persigo mis ambiciones profesionales. Eso podría significar noches largas, viajes, tomar riesgos. No pediré permiso. Te informaré, pero las decisiones son mías con respecto a mi carrera. ¿Y qué hay de la mía? Lo mismo se aplica a ti. Apoyamos las ambiciones del otro. No competimos con ellas. ¿Eso es justo? Cuarto, cada uno mantenemos nuestras propias amistades e intereses. Estoy reconectando con personas con las que perdí el contacto, retomando pasatiempos que abandoné. Deberías hacer lo mismo. Somos individuos que nos elegimos, no dos tratando de formar un todo. Puedo hacer eso. Quinto, y esto es completamente no negociable, si alguna vez vuelves a usar el silencio como un arma, me voy. Sin discusión, sin segunda oportunidad. No viviré con manipulación emocional. Su voz era baja. Entiendo. Y sexto, vamos a ver a un consejero matrimonial. No porque estemos rotos sin remedio, sino porque necesitamos construir algo nuevo y necesitamos ayuda profesional para hacerlo bien. Haré una cita mañana. Yo encontraré al consejero. Puedes venir a las sesiones que yo programe. Esto es importante para mí, así que estoy asumiendo la responsabilidad de que suceda. Me miró durante un largo momento. Realmente eres diferente. Lo soy. ¿Todavía me amas? Hice una pausa, siendo honesto conmigo mismo y con ella. Estoy trabajando en ello. Amo quienes podríamos ser si ambos nos comprometemos a ser mejores, pero ¿amar quienes éramos? No. Esa dinámica era insalubre para ambos. Eso es difícil de escuchar. Es la verdad. Querías que luchara por ti. En cambio, estoy luchando por mí. Si quieres ser parte de eso, eres bienvenida. Pero tienes que encontrarme donde estoy ahora, no donde estaba hace 10 días. ¿Y si no puedo? Entonces terminamos esto con respeto y dignidad. Ahora tengo opciones, Sofía. Una oportunidad de trabajo con un aumento salarial del 40%. Apartamentos que he visto. Un viaje planeado a la Huasteca Potosina. Una vida que realmente me emociona.
No estoy atrapado por las finanzas o el miedo o la falta de alternativas. ¿Y tú tampoco? Ahora lloraba abiertamente. No quiero perderte. Lo intentaré. Prometo que lo intentaré. Intentarlo es bueno. Pero entiende esto claramente, no soy el mismo hombre que ignoraste hace 10 días, y no volveré a convertirme en él. Ni por ti. Ni por nadie. Este soy yo ahora. Tómalo o déjalo. Lo tomo. Quiero intentarlo. Entonces lo intentaremos juntos. Pero en estos términos, todos ellos. Ella asintió, secándose la cara. ¿Puedo abrazarte? Preguntó. Lo consideré por un momento, luego me puse de pie. Sí. Nos abrazamos, pero se sintió diferente. Mi postura era fuerte, erguida. No me aferraba ni estaba desesperado. Ella sintió la diferencia en mi cuerpo, en cómo me sostenía. El equilibrio había cambiado, fundamentalmente, permanentemente. Esa noche dormimos en la misma cama por primera vez en días, pero había espacio entre nosotros. Distancia saludable, espacio para dos personas completas en lugar de dos mitades tratando de fusionarse. Me quedé allí en la oscuridad pensando en los últimos 10 días. 13 cambios. Algunos visibles como mi apariencia y ropa. Algunos estructurales como las finanzas. Algunos internos como mi autoestima y mis límites. Había comenzado este viaje porque mi esposa me había tratado como si no existiera. Lo había terminado convirtiéndome en alguien imposible de ignorar. Pero la verdadera victoria no fue que ella me estuviera prestando atención de nuevo. Fue que ya no necesitaba su atención para sentirme completo. Me había recuperado a mí mismo, recordado quién era antes de empezar a disculparme por ocupar espacio. Pasara lo que pasara con nuestro matrimonio, ya sea que lo reconstruyéramos en algo saludable o lo termináramos con dignidad, yo estaría bien. Mejor que bien. Porque por primera vez en años, respetaba al hombre que veía en el espejo. Y eso, me di cuenta, valía más que cualquier relación construida sobre mí siendo menos de lo que era. Cerré los ojos, sintiéndome en paz. Mañana traería nuevos desafíos, consejería, reconstrucción, el duro trabajo de crear una asociación entre dos personas completas en lugar de dos incompletas tratando de llenar los vacíos del otro. Pero esta noche, simplemente me sentí agradecido por el tratamiento de silencio que me había obligado a despertar. Por el dolor que me había impulsado a cambiar, por los 10 días que habían transformado mi vida. 13 cambios y contando. Porque el crecimiento, había aprendido,